En 1958, las motosierras llegaron al condado de Buchanan, en Iowa. No todas de golpe. Ocurrió granja por granja, monte por monte, a lo largo de una década. Pero cuando todo terminó, el condado había perdido más de la mitad de su cobertura arbórea. Bosques que habían estado allí desde la Guerra Civil, robles, nogales, olmos, fueron talados, quemados y arrasados para dar lugar a más maíz, más soja, más cultivos comerciales en más hectáreas, porque la economía agrícola de los años 50 decía que cada hectárea con árboles era una hectárea de ingresos perdidos. Las cuentas eran simples. Un roble maduro producía 0 bushels de maíz. Una hectárea despejada producía 70 a $110 por bushel. Eso significaba $77 por hectárea al año que un agricultor estaba perdiendo por mantener árboles en pie. Multiplica eso por 30 hectáreas de bosque y tienes $2.300 al año en ingresos fantasma. Dinero que los árboles costaban simplemente por existir. El distribuidor de John Deere en Independence, un hombre llamado Warren Sloan, era el defensor más ruidoso de la tala. Warren vendía maquinaria, y la maquinaria necesitaba hectáreas para trabajar. Cada bosque que desaparecía significaba otras 30, 40 o 50 hectáreas que necesitaban arado, siembra y cosecha con las máquinas que él vendía. No se puede cultivar árboles, le decía Warren al grupo de la cooperativa los sábados por la mañana, que era su escenario y su congregación. ¿Quieres paisaje? Ve a un parque estatal. ¿Quieres ingresos? Tala la madera y siembra maíz. El agente del condado, un joven llamado Russ Greenfield, recién graduado de la Universidad Estatal de Iowa con un título en economía agrícola, estaba de acuerdo con Warren. No porque vendiera maquinaria, sino porque su formación le había enseñado a ver la tierra en términos de productividad por hectárea. Una hectárea de bosque producía madera. Una hectárea de maíz producía grano. Y el grano valía más año tras año. Las matemáticas son claras. La economía favorece la tala, escribió Russ en un boletín de extensión de 1959 titulado Maximizar la superficie cultivable para aumentar los ingresos agrícolas. El boletín se distribuyó a todas las granjas del condado de Buchanan. Su recomendación era inequívoca: eliminar los bosques, drenar los humedales, quitar los cercos y llevar cada hectárea posible a producción. Todos los agricultores del condado lo leyeron. La mayoría lo siguió. Todos menos Lester Yoder. Déjame hablarte de Lester. Porque necesitas entender al hombre que dijo no a 20 años de presión. Lester tenía 43 años en el 58 y cultivaba 280 hectáreas en la parte norte del condado desde 1942, el año en que murió su padre, y Lester, con 27 años, regresó de un trabajo en un astillero en Dubuque para hacerse cargo de la granja. Llevaba 16 años cultivando cuando empezaron a sonar las motosierras. Y en esos 16 años había aprendido algo que ningún boletín podía enseñarle: la granja era un sistema, no una colección de parcelas separadas. Las 30 hectáreas de bosque en su límite norte no eran un obstáculo para la agricultura. Eran parte de la granja. Lester entendía esto porque había observado lo que hacían los árboles. No en un libro, sino a través de la ventana de su cocina, estación tras estación, año tras año. En invierno, los árboles atrapaban la nieve. Los montículos que se acumulaban en el lado sur del bosque, del lado del campo, se derretían lentamente en marzo y abril, infiltrando humedad en el suelo justo cuando el cultivo más lo necesitaba. Los campos del norte de Lester, protegidos por los árboles, comenzaban cada temporada con más humedad que los del sur, que no tenían protección. En primavera, los árboles rompían el viento. Los vientos predominantes en el condado de Buchanan venían del noroeste y golpeaban el bosque antes de llegar a los campos. Los árboles absorbían la fuerza. El aire que pasaba entre las copas y los bordes era más lento, más suave, menos capaz de arrastrar el suelo. Los campos de Lester no se erosionaban como los de sus vecinos. No porque su suelo fuera distinto, era el mismo franco limoso que cubría la mayor parte del condado, sino porque los árboles reducían el impacto del viento antes de que alcanzara el cultivo. En verano, los árboles proporcionaban hábitat para aves e insectos que controlaban las plagas.
Lester lo había notado sin entender la biología. El daño por gusano del maíz era consistentemente menor que el de sus vecinos. La presión de pulgones era más baja. La polinización era más completa. Lo que no sabía, y que los entomólogos de la Universidad Estatal de Iowa no documentarían hasta 20 años después, era que ese bosque albergaba poblaciones de avispas parasitarias, crisopas, mariquitas y aves canoras que se movían hacia los cultivos y devoraban millones de insectos plaga. Su bosque era una fábrica biológica que producía control de plagas gratuito. En otoño, los árboles dejaban caer sus hojas. Lester no las barría. Dejaba que el viento las llevara al borde norte de su campo, donde se descomponían durante el invierno y añadían materia orgánica al suelo. Fertilizante gratis de un proceso que llevaba funcionando desde la última edad de hielo. Captura de nieve, protección contra el viento, control de plagas, materia orgánica. 4 beneficios, ninguno de los cuales aparecía en los análisis económicos del valor del bosque. El boletín contaba los bushels que los árboles no producían. No contaba lo que sí aportaban. Lester lo sabía. No podía explicarlo en términos científicos. No era un científico. Era un observador. Había pasado 16 años observando su granja como un médico observa a un paciente, detectando patrones, notando cambios y sacando conclusiones que ningún libro le había enseñado. Esos árboles hacen más por mi cultivo que otras 30 hectáreas de maíz, le dijo Lester a su esposa Marian cuando ella le preguntó por qué no talaba como los demás. Warren Sloan dice que estás perdiendo $2.300 al año. Warren Sloan vende tractores. Si corto esos árboles y siembro maíz, necesito un tractor más grande, una sembradora más grande, una cosechadora más grande y un silo más grande. A Warren no le importa mi cultivo. Le importa mi presupuesto en maquinaria. Las burlas empezaron en 1959, el año en que cayeron los primeros bosques del condado. Para 1960, 3 de los vecinos más cercanos de Lester ya habían eliminado sus árboles. Para 1962, el condado había perdido más de 2.000 acres de bosque. Las motosierras rugían de marzo a noviembre. Las excavadoras empujaban los troncos hacia pilas para quemar. El humo se elevaba sobre el condado de Buchanan como una señal. Las viejas formas están terminando, las nuevas tierras se están abriendo. Y las 30 hectáreas de robles y nogales de Lester seguían intactas. ¿Lester todavía tiene esos árboles? Se convirtió en una broma recurrente en la cooperativa. Se preguntaba cada primavera, como quien comenta el hobby extraño de un vecino. Sí. ¿Y cuándo los va a cortar? Cuando se congele el infierno. Warren Sloan se lo tomó como algo personal en 1963. Le había vendido una sembradora de 4 hileras al vecino de Lester, Don Albert, que acababa de limpiar 40 hectáreas de bosque en su límite este. La explotación de Don ahora tenía 320 hectáreas continuas de cultivo. Sin árboles, sin cercos, sin terreno desperdiciado. Warren empezó a usar a Don como ejemplo en la cooperativa. Don Albert limpió su bosque hace 2 años. Su producción de maíz pasó de 70 bushels en 280 hectáreas a 72 bushels en 320. Eso eran 2.300 bushels extra al año a $110. Es decir, $2.500 que Don no estaba ganando antes. Miró alrededor del mostrador. Lester Yoder sigue ahí afuera cultivando alrededor de sus árboles como si fuera 1890. ¿Alguien quiere avisarle que ya empezó el siglo XX? Las risas fueron genuinas y generalizadas. Lester no estaba en la cooperativa esa mañana. Casi nunca iba los sábados, porque los sábados eran para trabajar, no para hablar. Pero la noticia le llegó, como siempre pasa en el campo. Lester no respondió. Nunca respondía. Simplemente volvió a su bosque y lo recorrió como hacía la mayoría de las tardes, revisando daños de tormentas, observando las copas, escuchando a los pájaros. El recorrido le llevaba unos 40 minutos. Entraba por el portón sur,
una abertura en el alambrado donde un sendero de ganado pasaba entre dos enormes robles y seguía la cresta hacia el norte, atravesando el corazón del bosque. El terreno era pedregoso, irregular, cubierto por una alfombra de hojas descompuestas que en algunos lugares alcanzaba 15 centímetros de profundidad. 80 años de hojas cayendo, convirtiéndose lentamente en suelo. El aire dentro del bosque olía distinto que en el campo abierto. Más fresco en verano, más templado en invierno, más húmedo, más denso. Olía a madera viva y a hojas en descomposición, con ese toque terroso de los hongos que crecían en las ramas caídas. Los robles eran imponentes. Algunos tenían más de 100 años, casi 1 metro de diámetro, con copas que se extendían más de 20 metros. Robles blancos, robles rojos, robles bur. Cada especie ocupando su propio espacio, como inquilinos en distintos pisos de un edificio. Los robles bur crecían en la cima de la cresta, donde el suelo era más delgado y el viento más fuerte. Sus ramas macizas soportaban el golpe. Los robles rojos crecían en la ladera, donde la humedad era mayor. Los robles blancos se alineaban en el borde sur, donde recibían más sol. Nadie los había dispuesto así. Ellos mismos se habían organizado a lo largo de un siglo de competencia y adaptación. Nogales con corteza que se desprendía en largas tiras. Nogales negros con raíces que descendían más de 6 metros, más profundo que cualquier cultivo, más profundo que la mayoría de los pozos. Algunos olmos americanos que habían sobrevivido a la enfermedad del olmo holandés de 1964. Y en el sotobosque, la capa sombreada bajo las copas, cornejos, amelanchiers y ciruelos silvestres que florecían en blanco en abril y atraían abejas desde más de 1 kilómetro de distancia. Lester conocía cada árbol como un ganadero conoce a cada vaca. Los había visto crecer. Había visto cómo un rayo golpeó un gran roble rojo en la ladera este en 1957 y cómo se recuperó durante 15 años, con la corteza cerrándose lentamente sobre la herida. Había visto la tormenta de hielo de 1961 derribar un roble bur de 20 metros que llevaba años inclinado. El árbol cayó hacia el interior del bosque, sin dañar nada. Ese invierno lo cortó como leña, 23 cargas de un solo árbol. Esos árboles ya estaban allí cuando su abuelo, Jacob Youder, ocupó esas tierras en 1891. Jacob había despejado la mayor parte del bosque original para hacer campos de cultivo, pero dejó esas 30 hectáreas porque estaban sobre una cresta de piedra caliza demasiado rocosa para arar. Los árboles no se salvaron por razones ecológicas. Se salvaron porque el suelo debajo de ellos no servía para cultivar. Pero los árboles no sabían que se habían salvado por accidente. Simplemente crecieron. Durante 70 años crecieron. Y durante 70 años hicieron lo que hacen los árboles. Romper el viento. Atrapar la nieve. Retener el agua. Alimentar a las aves. Y sujetar el suelo de la cresta con tal firmeza que ni una pizca se había movido desde que Jacob Youder lo vio por primera vez. Ahora déjame contarte sobre los 20 años entre 1963 y 1977. Porque 20 años de paciencia es el precio de tener razón cuando todos los demás están equivocados. La tala continuó durante los años 60. Para 1970, el condado de Buchanan había perdido aproximadamente 4.000 acres de bosque. Más del 60% de la cobertura que existía al comienzo de la década. El paisaje había cambiado visiblemente. Donde antes había manchas oscuras de bosque rompiendo el mosaico de campos, ahora había tierra cultivada continua de alambrado a alambrado, de camino a camino, de horizonte a horizonte. Sobre el papel, el condado era más productivo. Más hectáreas, más bushels, más ingresos. Pero estaba ocurriendo algo más que el papel no mostraba. Las primeras señales aparecieron en 1968, erosión por viento en las tierras donde antes había bosques. El suelo empezó a moverse. No de forma dramática, no como las tormentas de polvo, sino como un desplazamiento constante y medible de partículas de la capa superficial, arrastradas por el viento sin obstáculos a través de campos desprotegidos. La oficina del Servicio de Conservación de Suelos en Independence empezó a recibir informes,
franjas pálidas en los campos, acumulaciones superficiales junto a los alambrados, un adelgazamiento progresivo de la capa fértil. «Es normal», decía Russ Greenfield a los agricultores que preguntaban. «Se espera cierto movimiento superficial en tierras recién despejadas. Denle unos años para estabilizarse». No se estabilizó. Empeoró. Para 1972, el servicio había clasificado más de 800 hectáreas en el condado de Buchanan con erosión moderada a severa, casi todas en tierras que habían sido despejadas en la década anterior. Esos campos estaban perdiendo entre 3 y 4 toneladas de suelo fértil por hectárea cada año. No lo suficiente para notarlo en una temporada. Más que suficiente para notarlo en 10 años. Y los pozos empezaron a cambiar. Los agricultores en tierras despejadas notaron que sus pozos poco profundos, de entre 6 y 12 metros, estaban bajando. No de forma drástica, pero sí constante, 30 centímetros aquí, 45 allá. Los árboles habían estado extrayendo agua de las capas profundas del suelo y liberándola a través de la transpiración, lo que ayudaba a formar precipitaciones locales y a recargar los acuíferos superficiales. Sin árboles, ese ciclo se rompió. Menos transpiración, menos lluvia local, menos recarga. Los pozos bajaron. Los del Lester no. Su bosque seguía moviendo el agua como lo había hecho durante 90 años. El suelo del Lester no se volaba. Su bosque seguía frenando el viento. La presión de plagas en sus cultivos no aumentó. Su bosque seguía produciendo control biológico. Pero nadie unía los puntos. Todavía no. Entonces llegó 1977. Déjame contarte sobre el verano del 77, porque fue el año que demostró lo que los árboles del Lester habían estado haciendo todo ese tiempo. La sequía de 1977 afectó a Iowa de forma distinta que a Kansas o Nebraska. No fue una pérdida total de cultivos, pero sí un periodo prolongado de sequía desde mayo hasta agosto que redujo las lluvias en un 40% y expuso cada debilidad de cada sistema agrícola del estado. Los campos con buenas reservas de humedad sobrevivieron. Los que no. Los campos despejados, los que habían perdido suelo durante una década, los que tenían reservas de humedad agotadas, los que no tenían barreras contra el viento para reducir la evaporación, fueron los más afectados. Los rendimientos de maíz en esas tierras promediaron 51 bushels. En las tierras que habían mantenido cobertura arbórea, y para entonces quedaban muy pocas, los rendimientos promediaron 74. Una diferencia de 23 bushels por hectárea. En una granja de 300 hectáreas, eso representaba 6.900 bushels a $2 por bushel. Es decir, $13.800. Los inútiles árboles valían más en un año de sequía que los $2.300 anuales que, supuestamente, la tierra despejada debía haber generado. La cosecha del Lester llegó a 78 bushels. 4 por encima del promedio de tierras protegidas por árboles, 27 por encima del promedio de tierras despejadas. Su mejor cosecha en una década, en el peor clima de una década. Porque sus árboles habían estado haciendo su trabajo mientras los de los demás se habían convertido en leña. Don Albert, el vecino que Warren Sloan había usado como ejemplo, el hombre que despejó 40 hectáreas y aumentó sus ingresos en $2.500, obtuvo 47 bushels en el 77. Su peor cosecha en 20 años. La erosión por viento había adelgazado su capa fértil. Las reservas de humedad estaban agotadas. Las plagas no tenían control. La tierra despejada de Don contaba la historia en colores. Donde antes estaba su bosque, las 40 hectáreas que había arrasado en 1961, el suelo era visiblemente más claro que en los campos vecinos. Ya no era oscuro. Era beige. La capa orgánica, esa que tarda 500 años en formarse, había desaparecido en 15. Su maíz en esa zona apenas le llegaba a las rodillas en agosto, cuando debería haberle llegado a la cabeza. Las mazorcas eran pequeñas, de unos 10 centímetros, medio vacías, prácticamente sin valor en el mercado. Una tarde de finales de agosto, Don recorrió su campo y se detuvo en el alambrado del este, justo donde limitaba con el bosque del Lester. De su lado,
maíz atrofiado, suelo pálido, daños visibles del viento en los tallos doblados y quebrados. Del lado de Lester, maíz alto, suelo oscuro, la copa del bosque asomando sobre el campo, el viento perdiendo fuerza antes de llegar al cultivo. Ese alambrado era un espejo. La misma lluvia, el mismo condado, el mismo año, decisiones distintas tomadas 15 años antes. Don se quedó mirando ese límite durante mucho tiempo. Luego se fue a casa. No le dijo nada a Lester. No hacía falta. Las cosechadoras contaron la historia. Don terminó en agosto y volvió al galpón con los depósitos vacíos. Lester trabajó hasta septiembre y llenó cada silo. Ahora déjame contarte sobre 1979, porque los árboles aún guardaban una sorpresa más. En la primavera de ese año, un comprador de madera de Cedar Rapids llamado Ed Novotny recorrió el condado de Buchanan en busca de madera dura. La industria del mueble estaba en auge. La demanda de exportación de roble y nogal americano estaba en su punto más alto. Los precios de la madera se habían triplicado en 3 años. Un tronco de roble blanco de 30 centímetros que en el 76 valía $30, en el 79 valía 90. Ed recorrió caminos rurales durante 2 días buscando árboles maduros y no encontró casi nada. El condado había sido despejado. Los bosques habían desaparecido. Los tocones se pudrían en montones quemados. Había conducido más de 300 kilómetros y solo había encontrado 3 zonas que valían la pena. Todas pequeñas, todas explotadas, ninguna con la calidad que el mercado exigía. Entonces pasó frente a la granja de Lester. Se detuvo. Bajó de su camioneta. Se quedó parado al borde del camino mirando el bosque de Lester como un buscador de oro mira una veta. Primero incredulidad. Luego emoción. Y después la evaluación cuidadosa de alguien que lleva suficiente tiempo en el negocio como para reconocer algo valioso cuando lo ve. 30 hectáreas de robles y nogales maduros de entre 80 y 100 años. Troncos rectos, sin inclinaciones, sin torsiones, sin bifurcaciones. Madera limpia, sin marcas de fuego, sin daños de hielo, sin podredumbre. La copa era densa y saludable. El sotobosque, limpio. No era un bosque abandonado que había crecido sin control. Era un bosque cuidado durante décadas. Alguien había caminado entre esos árboles año tras año, dejándolos crecer como los árboles necesitan crecer. Ed Novotny llevaba 22 años comprando madera en Iowa. Había visto miles de bosques. Nunca había visto algo así. No porque los árboles fueran únicos, sino porque seguían ahí. En un condado que había eliminado el 60% de su cobertura forestal, esas 30 hectáreas habían sobrevivido, y en condiciones perfectas. Ed entró al camino de Lester. Señor, soy Ed Novotny, de Novotny Hardwoods, en Cedar Rapids. Llevo 2 días recorriendo este condado y su bosque es el mejor conjunto de robles maduros que he visto en todo el noreste de Iowa. Lester lo miró como miraba a cualquiera que llegaba a su granja queriendo algo. Con paciencia, con cautela, sin comprometerse. ¿Cuánto vale?, preguntó Lester. No porque quisiera vender, sino porque quería saber la cifra. Llevaba 20 años con un número en la cabeza. Los $2.300 anuales que, según Warren Sloan, los árboles le hacían perder. 20 años por 2.300, $46.000 en ingresos de maíz perdidos. Ese era el precio que la cooperativa le había puesto a su terquedad. Ed caminó el bosque durante 3 horas. Midió diámetros, estimó volúmenes de madera, evaluó la calidad. Regresó con una cifra. Puedo ofrecerle $180.000 por una tala selectiva. Tomaríamos aproximadamente el 40% de los árboles maduros y dejaríamos el resto para que siga creciendo. $180.000 por el 40%, dejando el 60% en pie. Lester se sentó en su cocina e hizo las cuentas. Warren había dicho que los árboles le costaban $2.300 al año. En 20 años, eso sumaba $46.000. Ed le estaba ofreciendo $180.000, por menos de la mitad.
Los árboles valían 4 veces más que el maíz que supuestamente había perdido. Y además, seguían en pie. Y el 60% restante seguiría rompiendo el viento, atrapando la nieve, controlando las plagas y protegiendo el suelo. Y en otros 20 años, valdrían aún más. Lester no vendió. No en ese momento. Esperó hasta 1982, cuando los precios subieron aún más, y realizó una tala selectiva del 30% por $212.000. El bosque casi no cambió. Los árboles restantes ocuparon los espacios en pocos años. La protección contra el viento continuó. La retención de nieve continuó. El control de plagas continuó. $212.000 provenientes de árboles que todos le dijeron que debía cortar. Ahora déjame hablarte de Warren Sloan. Porque el hombre que más se rió tuvo que enfrentarse a lo que provocó. En el otoño de 1979, Warren cerró su concesionario de John Deere. No por los árboles, sino por la economía agrícola. Las ventas de maquinaria habían caído. Los costos de mantenimiento subían. La crisis agrícola se acercaba, aunque nadie la llamaba así todavía. Warren vendió el negocio a un grupo de Waterloo y se retiró. Pero antes de irse, condujo hasta la granja de Lester. Lester estaba en el bosque, caminando entre los robles, como hacía cada tarde. Warren lo encontró junto a un enorme roble blanco de al menos 90 años. Un árbol con un tronco de más de 1 metro de diámetro y una copa que daba sombra a casi 1/4 de hectárea. Lester. Warren. Hacía años que no hablaban directamente. Warren miró el árbol junto al que estaba Lester. Luego levantó la vista hacia la copa. Después miró los campos más allá del bosque. Suelo oscuro. Buen cultivo. Sin erosión. Le dije a todo el mundo que cortara sus árboles, dijo Warren. Sí. Dije que los árboles eran paisaje. Que el paisaje no paga la hipoteca. Eso dijiste. ¿Cuánto te ofreció Novotny? 180.000 por el 40%. Warren guardó silencio durante un largo rato. El viento soplaba entre las copas sobre ellos. El sonido de hojas que llevaban creciendo en esa cresta desde antes de que naciera el abuelo de Warren. Le vendí a Don Albert una sembradora más grande y un tractor más grande para que pudiera trabajar la tierra que despejó, dijo Warren. Su capa fértil desapareció. Sus rendimientos cayeron 20 bushels respecto a lo que obtenía antes de talar. Ahora está peor que en el 58, y gastó $15.000 en maquinaria para llegar hasta ahí. Lo sé. Y tus árboles valen 180.000. Y tus rendimientos son los mejores del distrito. Y tu suelo es el más profundo del condado. Eso también lo sé. Warren lo miró directamente. ¿Cómo lo supiste, Lester? ¿Cómo supiste que no debías talar cuando todos, el agente del condado, el servicio de extensión, yo, todos los agricultores de esta zona, te decíamos que despejaras? Lester apoyó la mano sobre la corteza del roble. Había tocado ese árbol desde niño. La corteza era rugosa, gris amarronada, tibia bajo el sol de la tarde. No sabía de economía, dijo Lester. No sabía que la madera llegaría a valer lo que vale. Ni siquiera conocía la ciencia, la protección contra el viento, la retención de nieve, el control de plagas. Todo eso lo entendí después. Warren frunció el ceño. Entonces, ¿por qué? Porque mi abuelo dejó estos árboles en pie. No porque tuviera un motivo especial, sino porque el suelo era demasiado rocoso para ararlo. Pero una vez que quedaron en pie, pasaron a ser parte de la granja. Parte de cómo funcionaba. Hizo una pausa. La nieve se derretía en mis campos cada primavera gracias a estos árboles. El viento no se llevaba mi suelo gracias a estos árboles. Los pájaros controlaban mis plagas gracias a estos árboles. Yo lo veía pasar todos los años. Lo veía. Lester levantó la mirada hacia Warren. Tú me dijiste que los cortara, pero nunca me preguntaste qué estaban haciendo. Solo preguntaste qué no estaban haciendo, que era producir maíz.
Si hubieras preguntado que si estaban haciendo, tal vez habrías obtenido otra respuesta. Ahora déjame hablarte del legado. Porque la historia de Lester Yoder no termina con un hombre y un bosque. Lester trabajó la granja hasta 1988. Tenía 73 años. Su hijo, Robert, se hizo cargo de la tierra y del bosque. La tala selectiva de 1982 había pagado la universidad de Robert, un nuevo granero y la cancelación de todas las deudas que la granja había acumulado. La madera restante siguió creciendo, siguió protegiendo, siguió haciendo el trabajo que el servicio de extensión nunca había contabilizado. Marian, la esposa de Lester, que estuvo a su lado en cada temporada de burlas, falleció en 1995. En su funeral, Robert contó una historia que nadie en la congregación había escuchado antes. En 1963, cuando Warren Sloan le decía a todo el condado que los árboles de mi padre le costaban $2.300 al año, mi madre se sentó en la mesa de la cocina e hizo sus propios cálculos. Contó lo que el bosque aportaba. Leña para la casa. Postes de alambrado de árboles caídos. Ciruelas silvestres y nueces que vendía en el mercado local. Hongos que recogía cada primavera. Y el refugio que los árboles daban al ganado en invierno. Sumó todo. El total era de $1.400 al año en bienes y ahorros que no aparecían en ningún informe agrícola. Robert hizo una pausa. Mi padre mantuvo los árboles porque veía lo que hacían por la granja. Mi madre llevaba las cuentas que lo demostraban. Eran un equipo. Papá observaba los árboles. Mamá contaba los beneficios. Y entre los dos, superaron a todos los expertos del condado. En 1991, 100 años después de que Jacob Yoder se estableciera en esas tierras, el Departamento de Recursos Naturales de Iowa declaró el bosque de Lester como patrimonio forestal, reconociéndolo como uno de los rodales nativos de madera dura más antiguos y mejor conservados del noreste del estado. La distinción no incluía dinero ni restricciones. Solo un reconocimiento. Lo que Lester había protegido era irreemplazable. Russ Greenfield, el agente del condado que había escrito el boletín de 1959 recomendando la tala, se jubiló en 1985. En 1993, con 70 años, escribió una carta a la oficina de extensión del condado de Buchanan. La carta decía: en 1959 recomendé que los agricultores de este condado eliminaran sus bosques para aumentar la superficie cultivable. En los 40 años siguientes, he visto las consecuencias de esa recomendación reflejadas en suelos erosionados, niveles freáticos agotados, mayor presión de plagas y menor valor de la tierra en las zonas despejadas. Estaba equivocado. El análisis económico que realicé era incompleto. Solo contaba lo que los árboles no producían e ignoraba lo que aportaban. Lester Yoder entendió esto cuando yo no. Ojalá hubiera escuchado más a él que a mis libros. La carta se publicó en el boletín del condado. Fue la primera vez que un agente agrícola en Iowa se retractaba públicamente de una recomendación. Russ Greenfield falleció en 2001. Lester Yoder murió en 2004, a los 89 años. Nunca volvieron a hablar después de la carta, pero Robert se la leyó a su padre. La respuesta de Lester fue la de siempre. Él hacía su trabajo. Yo hacía el mío. Su trabajo era leer los números. El mío era leer los árboles. Los dos teníamos razón sobre lo que mirábamos. Solo que él no estaba mirando lo correcto. El bosque sigue en pie. Ahora lo gestiona Sarah, la hija de Robert. La cuarta generación. Los robles que Jacob dejó en pie en 1891 tienen hoy más de 130 años. Algunos superan el 1,5 metros de diámetro. La madera vale hoy más que toda la granja cuando Lester la heredó. Y cada primavera, cuando la nieve se derrite en el lado sur del bosque y empapa el campo. Y cada verano, cuando el viento golpea las copas y pierde fuerza antes de llegar al maíz. Y cada otoño, cuando las hojas caen sobre la tierra y se transforman en materia orgánica. Sarah camina entre los árboles como lo hacía Lester, como lo hacía Jacob. Y ve lo que ellos veían. No un paisaje.
No hectáreas desperdiciadas. No un parque. Una granja que funciona porque los árboles forman parte de ella. A veces, lo más productivo de una granja es lo que no produce un cultivo. A veces, el hombre que se niega a cortar es el que entiende el verdadero costo de hacerlo. Y a veces, 30 hectáreas de robles que quedaron en pie por accidente, que se mantuvieron por instinto y se defendieron durante 20 años contra expertos, vendedores y vecinos con motosierras. Terminan siendo lo más valioso de toda la propiedad. Lester Yoder no conservó sus árboles por terquedad. No fue por nostalgia. Fue porque los observó. Porque vio lo que hacían. Y entendió que la granja los necesitaba más de lo que necesitaba otras 30 hectáreas de maíz. La cooperativa se rió durante 20 años. Los árboles permanecieron durante 130. Y los árboles ganaron.